Bienvenidos a Sala de Redacción, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario. Hoy nos acompaña el presidente de la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecop, don Carlos Ernesto Acero Sánchez. Doctor Acero, bienvenido, muchas gracias. Alfredo, buen día, un saludo para ti y toda la gente que sigue este medio de comunicación y difusión. Doctor Acero, le voy a hacer una pregunta de actualidad que tiene que ver con el nuevo gobierno y es Drogas La Rebaja. ¿Qué información tiene usted como presidente del gremio de cómo se ha venido manejando el tema de Drogas La Rebaja? Mm, Nosotros hemos conocido la información por medio de comunicación sobre el interés que tiene el gobierno de convertir la cadena de droguerías, de Drogas La Rebaja, hoy un bien de propiedad pública en virtud de la confirmación del proceso de extinción de dominio, eh, de convertirlo en un mecanismo de apoyo al programa o del sistema de salud y de un programa especial, Salud en el Territorio, pero más allá de esa información de carácter general, no tenemos información oficialmente compartida con esta organización. Eh, por supuesto que cualquier ejercicio que se dé en torno a Droga La Rebaja, eh, que, insisto, ya es un bien público en virtud del proceso de extinción en firme, debe pasar, y eso es lo que lo hemos mencionado al gobierno, o hemos en varias reuniones eh, sectoriales que hemos tenido, lo que hemos dicho es que cualquier procedimiento, proceso que se dé, debe tener en cuenta y debe considerar a Copservir, que es la cooperativa de Claro, los trabajadores. claro, pero Coxerví realmente es la entidad que ha logrado jalonar a Drogas La Rebaja, decía uno de los dolientes de la época en que Drogas La Rebaja entra en extinción, eh, William Orejuela, en una entrevista el fin de semana, que cuando Droga La Rebaja entra en extinción tiene apenas 500 puntos de venta, pero que hoy en día son más de 1000. Y ese crecimiento pues fue gracias a la gestión de Coxervir. Los trabajadores durante muchos años alegaron que ellos pagaban un derecho por Drogas La Rebaja y que prácticamente tenían la posesión, ellos tenían la posesión sobre la marca y sobre el producto, pero teniendo en cuenta esos beneficios, ¿no debería haber un reconocimiento por parte del gobierno de entregarle esos bienes a los trabajadores? Los directivos de Conservir nos han informado de manera general y dentro del marco de la prudencia y la confidencialidad que estos procesos amerita, pues que han venido conversando con el gobierno nacional. Hay una buena disposición, nos dicen, de ambas partes, gobierno y cooperativa, de acordar unos mecanismos. Yo creo que el mensaje más allá, Alfredo, es gobierno nacional. Aquí hay una forma empresarial que es la cooperativa, ha hecho un ejercicio por más de 25 años, ha sido fundamental, como lo mencionas tú, en el proceso no solamente de desarrollo de sostenibilidad, sino de proyección financiera y económica que la ha llevado a hacer o a convertir en una verdadera líder en el tema de la comercialización de medicamentos al por menor y otros productos que ofrecen en su amplia red de droguerías a lo largo y ancho del país. Nos parece que este es el clásico ejemplo de cómo a través de las formas cooperativas, los trabajadores de una organización en crisis pueden convertirse en gestores, propietarios, dueños del proceso, mantener el concepto de empresa en marcha, hacerlo sólido y sostenible, proyectarlo en el ámbito de los mercados y avanzar. Con eso creemos que puede ser un buen escenario, que inclusive ese modelo de recuperación de empresas en crisis a través de formas cooperativas, muy reconocido a nivel mundial, particularmente en los países del primer mundo,
debe ser también visto aquí en Colombia como un referente muy importante. Lo Pero, importante aquí es pero el trabajo, aquí sí, es... pero no se le está desconociendo las mejoras que ha hecho Coxervir sobre drogas la rebaja. Prácticamente el gobierno viene ahora a recoger los frutos de un trabajo de años no hay como una indemnización o no se ha hablado de entregarle en posesión a los trabajadores, sino simplemente cogemos ese activo y lo vamos a utilizar en un proyecto del Estado. Como le No voy a menciono, usar ningún Alfredo, término. nosotros no tenemos información. Esos son procesos internos entre el gobierno nacional y la cooperativa. De hecho, hemos sido invitados a una reunión en esta semana para hablar sobre esos tópicos, para ser enterados en lo que corresponde. Pero vuelvo, insisto, aquí había un proceso judicial, ese proceso se concretó y yo creo que por las declaraciones de uno y otros hay una mesa o por lo menos hay un ambiente de diálogo y de buenos términos entre el gobierno y los directivos de Conservir y yo espero que se reconozca el ejercicio del modelo cooperativo como un catalizador en procesos de crisis, como un impulsador en la recuperación económica de empresas en crisis y que pueda servir de referente no solamente para este, sino para múltiples casos. En Colombia tenemos que dar un salto cualitativo en materia de gestión de empresa, de incorporación de los trabajadores en la propiedad y en la gestión y en el desarrollo de nuevas oportunidades económicas. Y creo que aquí hay un referente muy interesante. Habrá que ver cuáles son los términos jurídicos del impacto de la decisión en firme de la Fiscalía de la extinción de dominio y, por supuesto, de cómo se puede ir avanzando. Ya Claro. sea que se convierta la cooperativa en una gran administradora de esta red, son más de 1.000 farmacias en todo el país. Ellos tienen un plan de expansión muy sólido, muy consolidado, lo Que han se los venido van a presentando quitar. de tiempo atrás. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad para avanzar, pero habrá que ver Claro. los términos de esas conversaciones. Yo debo hacer la aclaración de que hemos buscado a directivos de Droga la Rebaja la semana anterior durante la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. Inclusive abordamos a un directivo de Drogas la Rebaja esperando que se generara algún canal de información. Definitivamente la cooperativa ha mantenido prudencia, pero una cosa es silencio y otra cosa es prudencia. Tarde o temprano tendrán que dar alguna declaración o simplemente asistiremos a otro proceso muy similar al de Saludcop, donde simplemente habló el gobierno. No, yo creo que aquí son temas No, son totalmente, temas totalmente diferentes, pero en el tema de comunicaciones, el sector yo mantiene creo que una prudencia que a veces raya ya en el silencio absoluto. ya serán en su momento, de acuerdo con lo que ellos determinen, eh, las dos partes, ¿sí? Que harán las referencias públicas. Estos procesos son complejos y requieren como todo proceso, unas Claro. fases iniciales de confidencialidad, pero pues en los mensajes públicos que se han conocido a través de los medios de comunicación generales, genéricos, es de que hay una confianza y unas conversaciones y esperemos que la información, en la medida que se vaya decantando el proceso, sea conocido por todos. Lo que sí hay es Aquí una estaremos oportunidad dispuestos a extraordinaria. escuchar las dos versiones, la del gobierno y la de los trabajadores o la de los representantes de Coxervir. Doctora Cero, muchas gracias. Ese tema se lo he colocado a usted como máximo dirigente del sector cooperativo. Sé que no es su responsabilidad directa, pero le agradezco mucho que haya asumido esta discusión. Voy a saludar a Comeva y ya entramos en otro tema un poco más general. Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Coomeva, 59 años. El otro tema que concentra el sector solidario en este momento es la legislatura, porque hay un proyecto de ley, bueno, hay varios temas, ¿no? El gobierno ha tenido una
apertura muy, muy fuerte hacia el sector. Pero el de el proyecto de ley que busca la modernización de la ley cooperativa, ¿era necesaria esta modernización, doctora Silva? Sin lugar a dudas, Alfredo. La legislación cooperativa tiene más de 35 años, es del 88. De ese momento acá, pues han eh, existido múltiples cambios en la sociedad, en la economía, en el mercado, en los hábitos de consumo de las personas, en el entorno de la innovación, en fin. Por eso el término, y lo usas muy bien, estamos hablando de una modernización, de un ajuste, ¿sí? No se trata de hacer tabula rasa y volver a empezar de cero, no, no, no. La ley cooperativa, es decir, me refiero a la ley 79, desde el punto de vista estructural es una ley muy bien concebida, porque es una ley que facilita el desarrollo orgánico de las cooperativas. Creación, o sea, la razón de ser, el propósito, quiénes pueden ser, cómo pueden constituirse, quiénes pueden participar, cuáles son sus mecanismos de gobierno y gobernanza, cuáles son sus estructuras internas y algunos elementos característicos. Esa ley requiere, sobre todo en el componente económico, unos ajustes y a eso es a lo que se está apuntando. Segundo, lo que se propuso inicialmente con el proyecto de ley 264 es tocar unos temas puntuales que permitan primero fortalecer la figura aún más desde el punto de vista patrimonial y económico, pero también que la figura cooperativa sea más atractiva a quienes están o quieran hacer parte de una cooperativa de cualquier naturaleza. Por eso se está mirando el tema de los aportes, la participación en la gestión, en fin. Eso es como el gran componente. Un segundo elemento busca corregir algunas fallas de normas que tenían algún nivel de restricción o que por la forma como estaban pensadas hace 40, inclusive 60 años, porque hay normas de la ley 79 que venían de 1963, que ya han sido superadas por la realidad socioeconómica y cultural, ¿sí? Por ejemplo, la forma como se crean las cooperativas, los enfoques que tienen para el tema de la organización plural de un número de personas que buscan resolver necesidades. Entonces, digamos que sobre ese componente también se hacen unos ajustes. También corregir o llevar por vía legal algunos de los elementos que ya se han determinado en la hoja de ruta que presentó la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y que nos parecen muy importantes que puedan desarrollarse en el marco normativo. Entre ellos, una revisión estructural al sistema regulatorio y de supervisión. Claro, pero ¿no se está dando una reestructuración más cosmética? Por ejemplo, en la parte inicial del texto se dice que las cooperativas podrían tener una permanencia indefinida y un número indefinido de asociados. Eso no es de lógica, eso prácticamente no viene... No se está haciendo ningún cambio. Sí, pero los artículos, el primer capítulo de la 264 afirma cosas como esa. Entonces uno dice, ¿y eso no lo determina el fundador en la Cámara de Comercio? Vamos a hablar de técnica jurídica, ¿sí? Sí, por favor. Lo conceptual es lo que le estoy mencionando. La técnica jurídica implica que se presenten así los artículos para que no quede una frase dispersa. Pero aquí no se está haciendo, en esos campos no se está haciendo ninguna modificación. Al contrario, se está reafirmando. Del mencionado artículo, quizás tú haces referencia al artículo 4 o 5 de la ley cooperativa, lo que se hacen es dos ajustes a sus numerales. Pero vuelvo y digo, por técnica jurídica toca volver a transcribir el artículo en su integridad, porque si no quedarían temas sueltos. Pero eso es, vuelvo y digo, eso es la forma que se mantiene. El fondo ahí es, por ejemplo, fortalecer el tema de la integración económica y en ese mismo artículo es corregir por vía legal un error de interpretación o una interpretación que se está dando, no califiquemos, una interpretación que se está dando al tema de capitales mínimos no reducibles.
Más adelante estamos hablando del tema de los excedentes, de la aplicación de los excedentes, de por qué se quieren hacer ajustes, por qué queremos fortalecer el fondo de amortización. ¿Para qué? Para ser más atractivo, que las personas que hacen sus aportes sientan que pueden tener lo que dice la ley, la corrección de IPC, hasta IPC año tras año de sus aportes con base en los excedentes que se generan, porque no podemos seguir invitando a los asociados a que participen en cooperativa y no se concrete el tema de ajuste. Los aportes son un ahorro. No, los aportes no son un ahorro. Ajá. Ni técnica, ni jurídica, ni económicamente la ley ha contemplado que los aportes sean un ahorro. Todo lo contrario, los aportes son capital de riesgo. Pero al darse la corrección que usted nos señala, esos aportes van incrementándose de acuerdo al IPC. Claro, ¿por qué? Para mantener el poder adquisitivo de esos aportes. Y por ejemplo, en las cooperativas... Eso anualmente, sí, lo que vamos es destruyendo valor. Claro, pero por ejemplo en una cooperativa que se va envejeciendo y se van retirando algunos asociados en algunos modelos cooperativos, no en el financiero, por decir algo, y se lleva sus aportes, esos aportes van con una corrección al IPC. Así es como debe ser. Entonces mucha gente en la calle dice, yo tengo mis ahorritos ahí en mis aportes. Claro, bueno, desde el punto de vista práctico, pues la gente sabe que tiene una plata, que son los aportes, que tienen vocación de retorno cuando el asociado se retira o cuando fallece. Pero además hay una cosa muy importante, los aportes son prenda de garantía de las obligaciones que tiene el asociado para con la cooperativa. Yo me quiero retirar, me voy a retirar por las razones que sea, y si tengo un crédito o tengo acreencias con la cooperativa, lo primero que hace es cruzármelo con mis aportes. Si los aportes son superiores a la deuda, el remanente se lo entregan al asociado. Si es a la inversa y el crédito es más alto, pues el asociado que se retira tendrá la obligación de seguir cubriendo la parte insoluta del crédito de las deudas que tiene para con la cooperativa. Digamos que eso opera de esa manera. Ahora lo que queremos es que ese aporte no pierda el poder adquisitivo, que se mantenga estable. Es una forma de incentivar. ¿Por qué no se le puede reconocer un interés al aporte? Porque por la estructura de entidades no lucrativas, pues ahí puede haber o siempre ha habido un debate sobre si dar un rendimiento sobre el aporte desvirtuaría la condición no lucrativa. Son los temas que se empiezan a discutir. Esos son los temas que actualizan la ley cooperativa. Voy a saludar a Ubontech, que es una empresa del grupo Juriscope. Es una plataforma tecnológica que ha presentado Juriscope precisamente para todas las entidades solidarias del país. Tu empresa necesita diversificar sus ingresos, mejorar su imagen y adaptarse a un entorno cambiante. Si es así, te damos la bienvenida a Ubontech, tu aliado para la transformación digital. Esto lo logramos a través de 3 productos: tienda digital personalizada, transaccional y enfocada en los sueños de tus asociados, con más de 2 millones de productos y servicios a nivel nacional. Acondicionar y habilitar nuestro módulo de procesamiento de productos financieros y sociales, convirtiéndolo en un potente y seguro canal para atraer nuevos asociados y profundizar en la relación con los actuales. Relacionamiento con las comunidades a través de canales digitales como WhatsApp, correo electrónico, redes sociales y chat virtual. Hemos procesado más de 100.000 millones de pesos en crédito digital, atendido a más de 50.000 personas en canales digitales y vinculado a 2.500 nuevos miembros en nuestras entidades aliadas. Elige transformar. Bueno, ahí está el mensaje de Ubontech, que es una empresa del grupo cooperativo Juriscope. Doctora Cero, ¿era necesaria una modernización teniendo en cuenta, por ejemplo, cosas como esta del comercio digital? La ley cooperativa reconoce y regula, y es el marco normativo regulatorio del modelo de empresa cooperativa. Aspectos como este que menciona están por fuera de una ley sectorial. Estos aspectos, por ejemplo, finanzas abiertas, el manejo del dato, el proceso financiero a través de fintech,
no es del resorte de una ley de carácter sectorial, ni para pymes, ni para cooperativas, ni para SAS. No, ese tipo de normatividad es transversal, porque son transversales a la economía. La reforma a la ley cooperativa toca puntos esenciales del modelo de empresa cooperativa en su gran parte, y en un segundo componente toca algunos aspectos que son muy relevantes. Yo creo que en eso hay que llamar mucho la atención del sector, de la propuesta que se tiene de hacer una reforma estructural al esquema de supervisión, y que dice relación con tres temas fundamentales. Uno, la segmentación de las entidades. En el movimiento cooperativo hay empresas que son muy grandes, medianas, pequeñas y otras muy pequeñas. Y hoy en día la regulación y por ende la supervisión derivada de aquella se aplica de manera idéntica a todas. Esto es imposible de gestionar desde la lógica, pero también desde el punto de vista práctico. Entonces, lo que estamos proponiendo, que se segmente, por ejemplo, en el tema de ahorro y crédito, de acuerdo al volumen de activos, en fin, para que cada grupo tenga su propio esquema, su propio normas de regulación y de supervisión, de manera pues que no le pidamos a una cooperativa que tiene 400,000 asociados y más de 1.5 billones de pesos de activos, exigirle a rajatabla los mismos requisitos, requerimientos, las mismas exigencias que una cooperativa que tiene 3,000 asociados, que opera en un territorio pequeño y que tiene 5 personas máximo como funcionarios. Ese es un tema fundamental. El otro tema es, y esto es muy clave, que haya una reestructuración desde el concepto de supervisión para que a las cooperativas no financieras, es decir, las cooperativas de producción, las cooperativas de trabajo, no se les aplique la misma regulación que la ley establece para el sistema, la actividad financiera cooperativa. Y esto es un tema crucial, porque hoy en día sí ocurre tal cosa, y esto es una barrera tremenda para el desempeño o para la creación y activación de nuevas cooperativas. A una SAS que inicia en el tema de producción, de trabajo, en el tema industrial, agroindustrial, de servicios, de electromovilidad, lo que sea, no se le exige sino que se registre en la Cámara de Comercio y que se reporte como tiene que ser y que lleve su organización interna. Perfecto, muy bien. En cambio, si esa misma organización decide llamarse cooperativa, entonces se le aplican una serie de trámites, de procedimientos, de informes que hacen imposible que una pequeña organización, un emprendimiento en modo cooperativo, pueda ir al mercado y ser competitivo. Entonces, ahí es clave ese tema. Sobre eso ya la hoja de ruta se ha pronunciado, sobre eso hemos tenido múltiples reuniones, sobre eso hay una conciencia, y por eso es necesario que esta ley avance para que se reconozcan estos temas. Y remato diciendo lo siguiente. Sí. Este es el punto de partida, ¿sí? Seguramente ahí se llevaron algunos temas en donde había consenso, pero la ventaja de este proyecto de ley es que ya fue aprobado en primer debate hace 15 días por el Senado, en medio de una legislatura muy compleja, muy atiborrada, y este proyecto avanzó. De los 700 proyectos de ley... ¿Necesita 4 debates? Sí, necesita 4 debates, pero ya avanzamos. Va uno. Pero, y este es el que ha abierto, digamos, un poco el interés, y bienvenida a las opiniones. Aquí yo creo que yo invito a la gente a que sea propositiva, ¿sí? A que revise el tema, y si, por supuesto, que no está todo, no se quiere hacer un código, si hay algunos elementos que permitan al modelo de empresa, al modelo de empresa cooperativa que tiene un fundamento socioeconómico, mejorar desde el punto de vista financiero, estructural, bienvenidos. Estamos ya iniciando los procesos de recoger opiniones, comentarios, sugerencias sobre esos tópicos para mejorar el proyecto y para ver cómo se fortalece cada vez más la figura cooperativa. ¿Qué está pasando en la educación cooperativa? Cada vez hay más socios a las cooperativas, pero menos cooperativistas. Y uno de los artículos del proyecto es el Fondo de Educación. 10% de los excedentes deben ser destinados al Fondo de Educación. ¿Se están cumpliendo los fondos de educación? ¿Se está utilizando esos recursos de manera adecuada? ¿O simplemente se están haciendo foros y seminarios
que a la vez se revierten en búsqueda de patrocinios para poder seguir manteniendo la burocracia dentro de algunos gremios? Yo creo que el tema de la educación tiene que verse de manera distinta. El sector conoce perfectamente cuáles son las posiciones que hemos expresado en torno al tema de la educación. Perdón, al tema no, al principio, al quinto principio. Esto no es accesorio, esto no es marginal. Esto ni siquiera es un mero tema de presupuestos. Esto es un tema de fundamento. Confeco ha venido proponiendo de mucho tiempo atrás, ¿sí?, volver a lo esencial en materia de educación y formación cooperativa, que es ir a la fuente, que son los artículos 79, 80, 81, 82 tal vez, de la ley cooperativa, ¿sí?, que fueron desvirtuados por regulaciones de menor categoría en la escala normativa que el señala, y que derivaron en una total fracturación y en un debilitamiento absoluto del concepto de educación. Pasamos de hablar de una educación como está en la ley y es vigente, de una ley de la obligación de las cooperativas de hacer educación cooperativa de manera permanente y obligatoria entre sus asociados, ¿sí?, a unos simples cursos que en muchos casos se requieren como un trámite para el ingreso de una persona. Y ahí, en los últimos 20 años, ha ocurrido de todo. Por eso la propuesta siempre fue revisar eso, que se derogue la circular conjunta 031, que además lo está proponiendo el gobierno nacional actualmente, y llevar la educación y la formación cooperativa al nivel fundamental, eje central del tema. Entonces, aquí lo que hay que acabar es con toda esta formación, perdóneme si la palabra suena muy duro, esta educación de garaje, yo llamo más bien de maletín. Eso no funciona. Aquí tenemos que irnos a la esencia, volver a lo esencial. 2, el tema de los fondos y de por qué se hace un ajuste y se baja el porcentaje, no dice relación con que se esté pretendiendo acabar con el tema de la educación. Se quiere 2 elementos. 1, mandar mensaje de que el asociado que asume a través del aporte el capital de riesgo va a recibir efectivamente la revalorización del aporte. Por eso hay que necesidad. Y por otra parte, se deja el 10%, si se baja, cualquier área le están quitando, pero ese es un mínimo. No perdamos de vista ese tema. Hay que leer el sentido es un mínimo. Y la cooperativa tiene que, en todo caso, en virtud de cumplir con sus principios, darle un desarrollo integral al tema de la educación. Y sí, aquí hay que cambiar el tema de que esto no es gasto. El 10, el 20 o el 100 o el 1000% que dejáramos para educación tiene que ser gestionado de manera distinta, tiene que tener un alto valor estratégico para las organizaciones y tiene que ser gestionado de manera distinta a como ha sido en los últimos 20 años en muchísimos casos, ¿sí? La educación es el punto focal, ya lo decía Arismendi Arrieta, el promotor y fundador y líder de Mondragón, que el modelo cooperativo puede ser un modelo de gestión empresarial, pero él lo prefería definir como un modelo de gestión de educación y participación de la gente que genera economía y desarrollo empresarial. Entonces el concepto es diferente. Por eso todos esos cursos que sirven para un trámite, entonces, de hecho la ley de emprendimiento para el tema cooperativo eliminó como trámite el curso de 20 horas que la mayoría de la gente sabíamos que simplemente se paga por un certificado. Y los efectos los tenemos ahí, como dices tú, menos cooperativistas y mucho certificado, ¿sí? No, aquí hay que volver a lo esencial. ¿Quién debe dictar la ley? La educación cooperativa. La ley dice claramente que es cada cooperativa al interior con sus asociados. Y solo en casos especiales, solo en casos excepcionales, lo puede hacer un tercero. Y cuando lo hace un tercero es quien los organismos de integración, eso ocurre en todo el mundo, de segundo grado, o instituciones auxiliares. Pero es que hoy hay certificación por todo lado, ¿sí? Hasta hace unos años a nadie se le negaba una certificación.
Y el efecto de todo eso es lo que hoy tenemos. Entonces, es replantear el tema, es reconsiderar, es darle alto valor estratégico, haya o no haya disposición normativa, es un tema esencial para el desarrollo, el fortalecimiento, el crecimiento, la profundización y la gestión y la gobernanza. O sea, el tema de la educación es del primer orden en el sector cooperativo. Claro, porque es la esencia de apropiarse de la cooperativa. Y esa es la esencia del cooperativismo, que la gente se apropie de su propia, de su empresa, ¿no? Que suma claro, que es dueño de la empresa. Doctor Acero, esta es su casa. Muchas gracias por atendernos. Siempre usted muy deferente, a pesar de a veces temas que son no son de su resorte directamente, otros que son incómodos, pero que el sector se pregunta qué está pasando y usted, como la cabeza visible y como la máxima autoridad del cooperativismo colombiano, pues le agradecemos mucho que nos haya atendido. Con todo gusto, Alfredo. Yo creo que es una invitación a todo el sector a ser propositivos, ¿sí? Hay unas oportunidades extraordinarias, como muy pocas en varias décadas. Entonces, en esto, como dice una persona que ha participado de estos procesos en los últimos meses, no nos quedemos contando historias negativas del pasado. En cambio, y tomo yo la frase, los estamos invitando a construir las propuestas poderosas para que el modelo cooperativo sea el factor fundamental de prosperidad hacia el bien común. Entonces, bienvenidas todas las opiniones, consideraciones, tal, que busquen construir no solamente modelo, forma cooperativa, economía social y solidaria, sino de paso construir cultura de la solidaridad económica y del bien común. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a usted. Lo invito para que vaya a Atoviejo, que es se me olvidó la palabra, el festival que tiene Cotrafa para todos los asociados, no solamente de Cotrafa, sino de todo el sector cooperativo y solidario nacional. Atoviejo será esta semana, no se lo vaya a perder. Era el año 1987 en el municipio de Bello, donde sonaron por primera vez los tiples, bandolas y guitarras, haciendo que los aires andinos vibraran al ritmo de pasillos, bambucos y melodiosos cantares de nuestra música. Aquí, en este hermoso lugar, había nacido el Festival Atoviejo Cotrafa. El Festival Atoviejo Cotrafa se ha consolidado a nivel nacional como uno de los más importantes, donde proyecta talentos. Cuenta con 4.500 asistentes en promedio durante los 3 días y más de 180 artistas entre compositores, autores, intérpretes e invitados. Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de julio de 2023 estamos invitados a celebrar el festival en la Universidad San Buenaventura de Bello. Transmisión sábado 15 de julio por Teleantioquia y a través de streaming durante los 3 días del festival. ¡Te esperamos!